El mayor incendio forestal registrado en España se originó presuntamente durante unos trabajos para abrir un camino en la Sierra de Burgondo, Ávila. Según la investigación, un operario que manejaba una excavadora de 8 toneladas con martillo hidráulico provocó una chispa mientras realizaba unas labores sin autorización y en un periodo de alto riesgo de incendios. La Guardia Civil detuvo al operario, conocido como el Perejil, después de que varios testigos aseguraran que reconoció haber originado el incendio. Posteriormente cambió su versión y afirmó que únicamente retiraba la maquinaria. La investigación también apunta que los trabajos habían sido encargados por la Asociación de Ganaderos de Burgondo para facilitar el acceso del ganado a la sierra. El presidente de la entidad ha reconocido la contratación de la empresa, aunque asegura que desconocía que se fuera a utilizar un martillo hidráulico. El caso, por el momento, continúa bajo investigación judicial. Pues ya lo ven, señores, cambio en el relato y lógicamente tendremos que ver a un Pedro Sánchez, espero, ¿no?, reculando, porque si ahora lo que dice la versión oficial del incendio de Burgondo es que fue la acción humana, que este incendio tuvo su origen en una imprudente chapuza, que fue concretamente el uso de maquinaria pesada picando piedra para abrir caminos, pues tendremos que escuchar a un Pedro Sánchez diciendo que no tiene nada que ver el presunto cambio climático o la emergencia climática, ¿no? A ver si ahora hay una corrección dentro de ese discurso. No creo que haya una corrección, porque ya saben ustedes que Pedro Sánchez prefiere construir una gigantesca versión de lo malísimo que es el ser humano, de lo grave que es el aumento de las temperaturas, aunque de natural hablemos de ese clima cambiante, ¿no?, y lo poníamos encima de la mesa aquí, pero sobre todo lo importante es que el gobierno de Pedro Sánchez no afronte con objetivos claros y con herramientas técnicas y científicas la prevención y después la extinción de los incendios, ¿no? Ante un problema, pues prefiere tirar de filosofía y hablar de esa emergencia climática. Ya no les vale lo del agujero de ozono, la capa de ozono, lo del calentamiento global, sino que directamente tienen que hablar de ese cambio climático y de emergencia climática. Y lo que está claro es que los incendios no pueden controlarse cuando se encuentran con kilómetros y kilómetros de vegetación continua, con barrancos inaccesibles, con esos caminos cerrados, con esos cortafuegos inexistentes. Pero esto pasa con los incendios y acuérdense ustedes, también pasa con las riadas. Si los cauces están cegados, si no hay infraestructuras preventivas, porque nunca se construyen, pues es complicado controlar a una naturaleza así. Más allá del término de la emergencia climática, hay una conclusión clara. Y es que no hay medios para frenar esos incendios. Pero es que incluso si compráramos esa exageración ideológica, ese mantra, si nosotros aceptamos esto que nos intenta inocular la izquierda, pues más razón para poner las herramientas necesarias, ¿no? Si realmente hubiera una emergencia climática, se tendría que haber destinado mucho más dinero a la prevención. O sea que su discurso, una y otra vez, se cae. Porque si es por la irresponsabilidad de una persona haciendo esas obras, pues no tiene que hablarse de la emergencia climática. Pero si es por la emergencia climática, la paradoja es que no se han invertido los medios necesarios, aun sabiendo que había emergencia climática. Así que nos pueden lanzar una y otra vez el tema de la emergencia climática, pero por suerte hay personas que salen a la calle pues para frenar los fuegos, ¿no? Y esto es lo que deja de positivo estos incendios, ¿no? Igual que pasó con la Dana, cuando la gente se echa a la calle para intentar ayudar a los suyos, ¿no?, a sus vecinos con lo que tengan, con ramas, con esas pequeñas mangueras, salvando animales, árboles, casas, dando refugio a todas esas personas cercanas, comida, en fin. Lo que es intolerable es que luego salgan los políticos a sacar tajada de todo esto y que lo utilicen como arma arrojadiza directamente desde el cargo que ocupan. Y esto en el socialismo, por desgracia, es algo bastante habitual. Llevamos bastante tiempo viendo cómo hacen una utilización de las desgracias de una manera completamente mezquina. Y es algo intolerable que tenemos que criticar una y otra vez. Pero claro, tienen que tirar de cortina de humo para intentar tapar toda la corrupción que rodea al PSOE. Atención con un caso que nos preocupa, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero,
el de sus familiares y su entorno más próximo. Cuando el juez dice que tiene que ponerse el foco en las cuentas particulares, es porque suena a que se han llevado dinerito. La trama del rescate de la aerolínea Plus Ultra continúa. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que existen indicios para analizar su patrimonio. Según la información de Voz Populi, la decisión se produce después de detectar la compra de una vivienda por algo más de 132.000 euros entre 2021 y 2023, sin financiación hipotecaria y sin que costen operaciones que justifiquen esa cantidad económica. La investigación también se amplía a las cuentas del propio Zapatero y de sus hijas Laura y Alba Rodríguez. Los investigadores han detectado transferencias por un total de casi 450.000 euros procedentes de la empresa Waterfall entre 2021 y 2025. El magistrado aún trata de esclarecer el origen y el destino de esos fondos dentro de las diligencias abiertas. Tenemos que contarles que el hecho de que el juez aún no haya citado a declarar a las hijas, pese a estar imputadas, se está interpretando como una estrategia del magistrado para seguir presionando al expresidente. Pero claro, piensa el magistrado que el expresidente es una persona humana con sentimientos y que va a proteger a sus hijas, a las lobas, que es como las llamaba la propia Gertrudis, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. Y se olvida de que en el caso del socialismo son capaces de vender a la esposa, al hermano y a las hijas, si cabe, que les da absolutamente igual. Yo les decía de broma lo de las pruebas de ADN, y en el caso de las hijas físicamente se parece muchísimo a José Luis Rodríguez Zapatero, pero es que el presidente tenía esa sensación absoluta de impunidad, creyendo que su condición de exmandatario le permitía absolutamente todo, que gracias a sus conexiones internacionales se iba a ir de rosita, y de hecho confiaba hasta en el Grupo de Puebla, ¿no? Ese famoso nido de corruptos, de tiranos, de dictadores, de criminales. En fin, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ven ustedes que se rodea con lo mejor de lo mejor. En el caso de las hijas, pinta mal, desde luego, sobre todo también teniendo en cuenta que José Luis Rodríguez Zapatero era cotitular de las cuentas, y hay que ver si realmente se construyó esa empresa pantalla para desviar fondos directamente que fueran a acabar en los bolsillos de José Luis Rodríguez Zapatero, o realmente iban a esas cuentas personales de las hijas para el uso particular de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. En el caso de las hijas, dramático, ¿no? Meter a las que entonces eran unas niñas y que ahora son adultas, pero ya ven ustedes que esto de la edad es algo que no debe jugar a favor de estas chicas, porque se han beneficiado a título lucrativo de todo este presunto robo de dinero. Pero eso respecto a las hijas. En cuanto a la secretaria, a la fiel Gertrudis, hay que ver cómo es posible que Pedro Sánchez sea tan mala persona de dejarla a los pies de los caballos, ¿no? Con estas informaciones que estamos conociendo y sobre todo con estas casualidades, ¿no? Que se hizo con un piso en Velilla de San Antonio. Qué casualidad, donde su hermana, otra Alcázar, era alcaldesa socialista y además investigada también por corrupción. Qué casualidad, ¿eh? Todo queda en familia. Pero es que si tiramos del hilo de las hermanas Alcázar, hay otra hermana que en Daimiel regenta un bar muy popular y que ha tenido tanta suerte que le ha tocado varias veces la lotería. ¡Qué casualidad, eh! ¿Dónde acaba el dinero? Siempre en manos de los mismos. No sé, es como para pensar, ¿no? Porque hay mucha gente que utiliza la herramienta de la lotería para blanquear capitales. Que no quiero ser yo mal pensada, pero ya es casualidad que a la hermana de Gertrudis le toque varias veces la lotería. No sé, será que juega mucho. A mí desde luego no me va a tocar, porque ya les digo que yo a la lotería juego muy poco. Y además, en el caso de la Lotería Nacional lo veo casi como un impuesto, ¿no? Como apoyar directamente al Estado, y me duele que mi dinero acabe, yo qué sé, en gestiones como, por ejemplo, qué sé yo, el cambio de sexo, por poner algún ejemplo. A propósito, para recomendarles un artículo, el de Juan Carlos Girauta, que publica hoy en El Debate, que se titula ¿Quién iba a sospechar de Zapatero?, y que habla de cómo hay muchos periodistas que dentro de la izquierda
no se imaginaban que una persona presuntamente honrada, un tipo tan simpático y tan tolerante, fuera a pillar este tipo de comisiones o a esconder ese famoso tesoro, el de las joyas de Zapatero. Recomendadísimo ese artículo de Juan Carlos Girauta, sobre todo también para hablar de la hipocresía de eso, del equipo de opinión sincronizada, porque ya les digo yo que si yo, que soy una periodista, muy ramplona, ¿no? Como quien dice, tenía información ya en Navidad de que se estaba investigando a José Luis Rodríguez Zapatero, pues ¿qué no sabrían otras personas que están más próximas a José Luis Rodríguez Zapatero y también a Moncloa? En fin, tenemos que hablar de esa herramienta que utiliza Pedro Sánchez cuando todo le va mal, saca la carta de los indultos. Y sobre todo ese cambio de opinión del presidente del gobierno, que en un primer momento dijo que los indultos eran una herramienta intolerable, y ahora que está en el poder, ¿cómo cambian las cosas, Pedro? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el indulto concedido a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, y ha asegurado que la decisión responde al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró excesiva la pena de prisión impuesta. Respecto a la primera de las cuestiones, que es el indulto, para ser preciso, parcial. Es un indulto parcial. Esto es como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que se establece que la pena de prisión es excesiva en la sentencia y, por tanto, la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión, por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro. Después de estar con el rey en el Palacio de la Almudaina, el jefe del Ejecutivo compareció ante los medios y también fue preguntado por un posible indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque evitó pronunciarse acerca de este asunto. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya ha informado en contra de esa medida al considerar que no concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública para llevar a cabo ese indulto. Además, el presidente reiteró su respeto a la presunción de inocencia tras ser preguntado por las recientes imputaciones en el denominado caso Leire. Pues señores, aquí tenemos a un Pedro Sánchez que donde digo Diego, decía antes de llegar a la presidencia del gobierno que la herramienta del indulto era una cosa descabellada, que jamás la iba a utilizar, y de repente llega el momento del chantaje por parte de los secesionistas catalanes y saca la carta del indulto. Insisto, que no nos vendan que es por un tema político de concordia, de restaurar la normalización de la convivencia en Cataluña, que esto es lo que están diciendo ahora varios ministros, ¿no? Que responde a un caso relacionado con la amnistía, que no tiene nada que ver, que de lo que se estaba hablando aquí en el caso de Laura Borràs es de corrupción, de que había robado. Y robar es robar. En Cataluña, en Madrid, robar es robar. Y en la China popular, que decía Josep Lluís Carod Rovira. Y lógicamente la pregunta aquí está en quién va a ser el siguiente. Si se está preparando el terreno para hacer lo mismo con el ex fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz. O hablando de célebres condenados, con David Sánchez, que como saben está refugiado en la Moncloa, en el Palacio Presidencial, que antes era una cosa bastante noble y ahora se ha convertido en un escondite para los condenados por la justicia. De momento, con el caso de David Sánchez, ¿qué pasará con Begoña? Que está muy preocupado Pedro Sánchez por una posible sentencia condenatoria que incluya menciones al propio Pedro Sánchez y a su papel como catalizador de esas influencias de Begoña Gómez. ¿Qué va a pasar con esa posible imputación del propio presidente del gobierno en algunos de los casos que están ahora mismo en instrucción? Pues lógicamente están preocupados en el gobierno y por eso tiran de esa carta. La carta del indulto. Esta es la estrategia que pone ahora encima de la mesa y sobre todo lo que nos pide a todos los españoles es que tengamos muy poca memoria y que nos compremos su relato. Y que ahora, pues lo que antes era corrupción, que el propio Pedro Sánchez dijo que el encaje de Laura Borràs dentro de la amnistía no tenía lugar porque se estaba hablando de otra cosa.
que no era por lo de la normalización de la convivencia en Cataluña, que no tenía nada que ver con los hechos delictivos de este golpe de Estado de 2017, cuando hicieron ese órdago al Estado español y que directamente apostaron por separarse con un referéndum completamente ilegal. Que no, que esto es una cosa más chabacana, más burda, más de me lo llevo, me lo guardo en el bolsillo. El clásico robo. Que el dinero público no es de nadie. Es de todos los socialistas, de todos los independentistas, esas personas que no conocen los límites políticos, pero tampoco los jurídicos, no les digo yo, los límites morales, ¿no? Con tal de sostenerse ahí en la poltrona política, van a seguir con esa estrategia y lo dramático es que las elecciones generales aún quedan un poco lejos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez nos va a vender la idea de esa realidad paralela y seguir adelante con ese curso político tan complicado que a la vuelta del verano veremos con qué nuevas medidas desemboca. Mientras tanto, otro caso que está investigándose, el caso de las cloacas, más información sobre el tejemaneje que se tenían en el PSOE, con Leire Díez hablando de cómo influir directamente en jueces, en la policía, en fin, cuestiones complicadas. Un confidente de la Guardia Civil ha declarado ante la Audiencia Nacional que Leire Díez se presentaba como emisaria del Guan, en alusión al presidente del gobierno. El testigo afirmó que asistió a una reunión con el comandante Rubén Villalba, en la que Díez aseguró que en Moncloa existía preocupación por las investigaciones de la UCO y que la escuchó mantener una conversación telefónica con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, también aseguró que la exmilitante socialista manifestó su intención de impulsar el nombramiento de un nuevo director adjunto operativo de la Guardia Civil y que trasladó por teléfono a Mercedes González que la reunión con Villalba se estaba desarrollando de forma favorable. El testigo indicó que tras el encuentro comunicó lo ocurrido a sus contactos en la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Además, aseguró que la impresión que le transmitió Leire Díez fue de credibilidad y que le generó miedo por la influencia que percibió que podía llegar a tener. Atención a esto que es muy importante. Saben ustedes que era un clamor lo de que Pedro Sánchez estaba directamente involucrado en esto de las cloacas, pero necesitamos tenerlo negro sobre blanco, blanco sobre negro y que haya pruebas. Hay que probar las cosas. Esa es la clave para que así actúe la justicia y es bueno que haya pruebas para que estemos todos más seguros. Pero lo que contaba este colaborador de la Guardia Civil, que estaba citado como testigo en el caso Leire, es que le mencionó la propia Leire Díez en varias ocasiones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el Guan. Ella dijo específicamente que hablaba en su nombre y me gusta a mí esta estrategia que ha presentado este colaborador de la Guardia Civil, diciendo que en algunas ocasiones se hacía, por así decirlo, el ingenuo de, uy, no me estoy enterando de qué va la cosa, pero ¿a quién te refieres?, ¿no? Porque Leire Díez evitaba señalar directamente al presidente del gobierno, siendo consciente de lo que estaba diciendo y que realmente era ciertamente grave el tema de las cloacas que están siendo, pues como ven ustedes, el auténtico soporte del PSOE para proteger al presidente. Entonces ahí está esa inteligencia, ¿no?, de aquellas personas que pecan de ingenuas o se hacen los tontos para que quede claro quién está detrás de las cosas y quién es el líder de esa red que ya les digo que por lo que se ve estaba coordinada para presionar a jueces, a fiscales, a mandos policiales, que incluía una red de medios de comunicación afines a esa izquierda socialista, que intentaban no solamente neutralizar las investigaciones de la UCO, que comprometían a cargos socialistas y familiares del Ejecutivo, sino que directamente arrojaban barro, fango sobre ciertas personas para desprestigiarlas. Y hablamos del desprestigio de jueces, el señalamiento de fiscales, en fin, una cuestión bastante corrupta que nos tiene que preocupar, lógicamente. Esto en cuanto a Leire Díez, pero ayer saltaba una noticia que a mí desde luego me ha sorprendido y me ha sorprendido en cuanto a los tiempos y de la que nos tenemos que hacer eco aquí. Qué importante es que haya transparencia en la gestión del dinero público y esto lo tenemos que reivindicar una y otra vez, sean del signo que sean,
que haya transparencia, porque el dinero público es el que paga usted y el que pago yo, el que sale directamente de nuestros bolsillos a través de los impuestos. Vamos a hablarles de un caso sobre el que pedimos desde aquí directamente luz y taquígrafos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la compra de un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí para utilizarlo como oficina temporal durante las obras de la rehabilitación de la Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Según el Ejecutivo madrileño, la presidenta trabajará desde ese inmueble con un equipo reducido mientras duren los trabajos. Ayuso ha negado que la vivienda vaya a convertirse en su residencia y ha asegurado que la adquisición responde únicamente a necesidades institucionales. Con respecto al ático, que dicen, yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar en estos momentos, tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta. Están, yo creo, a ver si se me echa la gente encima. En un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades, resulta que a mí me compran un inmueble a mí. Esta es la idea que quieren trasladar. Y, por tanto, insisto, aquí se ha obrado de muy mala fe por cómo se ha contado y cuándo se ha contado. Y también les digo que se equivocan, que en este caso el periódico que lo ha sacado adelante comete algún error. Primero porque se está adelantando a un futuro que no ha llegado, porque tampoco sabemos en este momento, y se podrán imaginar que con la situación que tenemos tampoco nos importa cómo vamos a organizar la mudanza de este edificio. Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. Hemos empezado por esta sala, empezamos después por el suelo de la Real Casa de Correos y ahora la segunda planta entera va a ser remodelada integralmente, porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto, ahora ya hay daños estructurales que hay que hacer desde cero, de todo tipo, para el acondicionado, para el frío, la climatización, para muchas cosas. En definitiva, que nos tenemos que ir de este edificio temporalmente. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde, por cierto, estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo. Pues señores, estas son las explicaciones que daba Isabel Díaz Ayuso a la polémica por la compra de un inmueble de la Comunidad Autónoma de Madrid en Chamberí. La mujer del César se ha dicho muchas veces que tiene que serlo y además parecerlo. Y por eso pedimos esos visos de honradez y esos visos de transparencia. Estas son las explicaciones. Estoy convencida de que Isabel Díaz Ayuso va a poner todos los datos, todos los números, explicando si realmente era necesario que se comprara este piso, si no hay sedes suficientes de la Comunidad Autónoma de Madrid para albergar temporalmente la sede de la presidencia. No sé, se me ocurre, yo qué sé, en alguna consejería, algún huequito que pueda haber, o incluso en la Asamblea de Madrid, en Vallecas, algún despachito también para albergar a la prensa. Y sobre todo respecto a la reforma de la llamada Casa de Correos, si ha habido el consecuente proceso de licitación de las obras, un concurso público, cuáles son los plazos. Sobre todo que tenga claro Isabel Díaz Ayuso que evidentemente va a haber una maniobra de desprestigio a través de diferentes medios de comunicación, que ya lo ha vivido. Que es como para decirle, Isabel, es que pareces nueva. Se ha pasado con tu pareja, con tu entorno más cercano, con tu hermano, con tu familia. Son así en la izquierda. No caigas en esa trampa, no caigas sin contar por qué las obras, si es algo temporal, por qué no se ha alquilado, cómo se ha tomado esa decisión. Así que, en fin, nosotros tenemos que poner también la lupa ahí, en esas cuestiones, como les digo, del dinero público, que es fundamental. Gobierne quien gobierne, del signo que sea. Qué pésima gestión esto del piso de Martínez Campos, del famoso ático que publica el diario El País, como ya les decimos, con un claro interés en desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Confiemos en que haya una explicación, aunque va tarde para esas explicaciones, porque las explicaciones se dan antes, como les digo, justificando esas obras, no sé, con el concurso público a la hora de comprar el inmueble, etcétera, etcétera, porque si no parece que son justificaciones. En vez de explicaciones, parece que se están justificando. Y esto ya lo vimos con el caso de el que fuera alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en época
en la que cambió directamente la famosa Casa de la Villa, que era un edificio humilde en el centro de Madrid, por todo un palacio, que es el Palacio de las Telecomunicaciones, que está en Cibeles. A los servidores públicos hay que decirles que no tienen que olvidar que están ahí para la gestión del dinero de los madrileños. En este caso, en el caso del alcalde de Madrid, igual en el caso de Isabel Díaz Ayuso, no para montarse palacios, o por lo menos si se los montan, que nos den explicaciones, que lo justifiquen. Que hay muchos ministros, por ejemplo, que viven en sedes ministeriales, por ejemplo, los que residen fuera de Madrid y tienen pisos bastante lujosos, y eso pues al final se entiende teniendo en cuenta que son personas con un cargo importante y la sede de la Comunidad de Madrid, lógicamente, tiene que tener un espacio a la altura. Pero la pregunta está ahí. Si es algo temporal porque no se alquila y si no hay espacio suficiente en otros sitios, como por ejemplo alguna consejería, que tienen edificios, ya les digo, bastante grandes. En fin, 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Momento de hablar con don Carlos Domínguez, periodista de Voz Media, para que nos traiga la última hora en Estados Unidos. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que Anthony Fauci se acogió a la quinta enmienda en el Senado y se negó a responder preguntas sobre los orígenes del COVID. El senador Rand Paul lo interpeló sobre la posible financiación de investigaciones en Wuhan. Fauci dijo que seguía el consejo de sus abogados para evitar autoincriminarse. Por otra parte, Rusia emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Pavel Durov, fundador de Telegram, por complicidad en terrorismo. El FSB lo acusa de no eliminar un bot usado supuestamente por Ucrania para reclutar rusos en acciones de sabotaje. Durov se encuentra en Dubái. Para finalizar, en el mundo de la música murió a los 56 años Glenn Hansard, el músico y actor irlandés de The Commitments y ganador del Oscar por la canción Falling Slowly. Su agente confirmó el fallecimiento mientras se investiga un accidente de moto en Dublín. Ya saben, amigos, que para seguir estas informaciones y conocer otras noticias pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta vamos a contarles más cosas con la ayuda de don Eric Gutiérrez.